En menos de una semana celebraremos Halloween, una de mis festividades favoritas. En la época lo que más disfrutaba de pequeño era poner cualquier canal de dibujo y ver la cadena emitiendo programación tematizada para meter a los niños en el espíritu. La mayoría era inofensivo, pero en alguna ocasión se pasaban con el terror y casi sin querer daban a los espectadores más de un trauma para el recuerdo. ¿Quieres conocer la historia de algunos de los episodios de series infantiles que más miedo dieron a los niños de la época? ¿Qué momentos destacaban por su terror y cómo algunos asustaban tanto a los peques que tuvieron que sacarse de la antena por las quejas de los padres? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de empezar, unas aclaraciones iniciales. Lo primero es que me voy a centrar en cosas cuyo público objetivo es el infantil, es decir, si tenías 7 años y veías una peli de terror para mayores de 18, claro que te iba a dar miedo, pero eso no es muy interesante. Lo segundo viene en relación a eso, voy a hablar de cosas que dieron muchísimo miedo al público, pero estamos hablando de un público de menos de 10 años, por lo que es muy posible que las cosas que os voy a enseñar simplemente os traigan malos recuerdos. Pensad en ellas con el contexto en el que estamos trabajando. Todos hemos tenido miedo irracionales de pequeños, cualquier anuncio, película o episodio te pilla mal y te deja trauma durante toda la infancia. Yo era un niño súper asustadizo y me pasaba muchísimo, por lo que si os quedáis hasta el final del vídeo os hablaré de algunas cosas inofensivas que me daban tantísimo miedo que no podía ni verlas mencionadas. Y ya para terminar, no todo lo que voy a tratar es temático de Halloween, puede que simplemente tenga temática de terror o diese miedo a los niños porque sí. Dicho esto, vamos con algunos ejemplos. Para empezar, un par de episodios que ni siquiera deberían estar en la lista porque ni son de Halloween ni tienen temática de terror, pero aún así asustaron a los niños como los que más. Comenzamos con los Teletubbies. Esta serie estaba pensada para un público muy joven, estamos hablando de gente con menos de 2 años, por lo que es normal que cualquier cosa que viesen les diese miedo. De hecho, los propios Teletubbies le daban miedo a muchísimos niños. El episodio que nos concierne es el conocido como El León y el Oso, que se estrenó en 1997 y en el sketch que le da nombre vemos a un recorte de madera con ruedas de un león perseguir a uno de un oso en varias escenas y planos distintos. Que cuando sale el león de repente cambia la música a una algo más tétrica, el cielo se acelere y veamos las nubes a toda leche, el animal gritando desesperado que dónde está el oso con una voz súper grave y el primer plano de la cara aterrorizaron a la gran mayoría de bebés que lo vieron, hasta los padres pensaron que era inapropiado. Esto los llevó a mandar carta urgente a la BBC quejándose de lo que acababan de ver, lo que llevó al episodio a ser censurado sin esta escena en la cadena británica y a ser totalmente prohibido en Estados Unidos para no asustar a más incautos. Y para terminar tenemos otra serie de la que nadie esperaría ningún contenido de terror, pero que tuvo un caso muy parecido, en este caso la maravillosa Pingu, y en específico nos vamos al último episodio de la primera temporada, llamado El sueño de Pingu, que se estrenó en el 91. El episodio de por sí es bastante surreal, teniendo lugar en los sueños de Pingu, vemos cómo la cama se mueve como si tuviese vida y cómo el iglú flota, pero lo verdaderamente terrorífico ocurre cuando aparece la morsa. Una morsa gigante de la que solo vemos la cabeza, con un aspecto muchísimo más realista que cualquier cosa que hayamos visto en la serie hasta el momento. Ojos negros, dientes que parecen humanos y bigotes enormes que encima se come el colchón de Pingu y hace con él lo que le da la gana. En esta ocasión entiendo perfectamente por qué daría miedo y efectivamente la absoluta mayoría de niños que vieron el episodio acabaron con pesadillas. Los padres volvieron a llamar cabreados a la cadena, lo que llevó a que el episodio se dejase de emitir en Reino Unido y que nunca llegase a ser distribuido en VHS por la BBC. Antes de pasar al grueso del vídeo, quiero hablar sobre la única película que vamos a comentar hoy, que pertenece a uno de mis géneros favoritos, las películas originales de Disney Channel. Durante muchos años la película de Halloween era casi un asegurado en su programación. Vamos, ¿quién no recuerda el Halloween sin fin, con los incontables episodios temáticos o pelis como la saga Halloween Town, Hocus Pocus o las gemelas hechizan 2 veces? Como todo lo de este vídeo, las pelis y episodios de Halloween estaban hechos para meter a los niños en el espíritu y nunca para asustarlos. Había disfraces, dulces, calabazas, monstruos inofensivos y eran más de comedia que de terror, todas menos la película de Halloween de 1999, No mires bajo la cama. Durante su creación hubo muchas reuniones de los directivos para hablar del nivel de terror que querían para la peli y la idea era la de siempre, lo que acabamos de comentar, terror en el sentido en el que el ambiente era spooky y a lo mejor había algún monstruo o algún sustillo, pero nada más, aunque definitivamente no calcularon bien. La película
película, muy resumidamente, trata sobre niños enfrentándose al Boogeyman que se crea cuando un niño deja de creer en su amigo imaginario antes de tiempo, y la verdad es que los diseños son una pasada, pero demasiado para una peli así. Ojo amarillo inyectado en sangre, dientes afilados que sobresalen de la boca, ropa rota, manos monstruosas con dedos enormes y lo peor de todo, el Boogeyman vive debajo de la cama del niño y en una escena lo atrapa y lo arrastra cuando está sentado con los pies colgando. Esta escena y la película en general traumatizaron a una generación entera. Los niños empezaron a tener muchísimo miedo de sus camas y de sentarse en ellas. Si ya de por sí tener miedo al monstruo de debajo de la cama es clásico, esto lo multiplicó por 100. Los directivos recibieron miles de cartas de padres furiosos que veían cómo sus pobres hijos ni siquiera podían irse a dormir sin paralizarse del miedo por una película de Disney Channel. Con esta fueron cabezones, se negaban a quitarla aunque año tras año las quejas fueran las mismas, hasta el punto en el que la película era infame por el miedo que daba, pero finalmente la eliminaron de la programación de Halloween en 2006 y ahora solo se puede ver en Disney Plus. A continuación quiero hablar de la que es posiblemente la serie infantil con ambientación de terror más famosa del mundo y una de las más queridas, Scooby-Doo, que lleva desde el 1969 mostrando asesinos, monstruos, espíritus y demás criaturas horribles en horario infantil. Los villanos de la franquicia son muy variados y algunos son absolutos iconos de la cultura pop, pero si nos ponemos a analizarla, esta serie no da ni una pizca de miedo, nada, cero, es una ambientación de terror para niños perfecta. Por como es la serie, lo gracioso e interesantes que son los episodios y como cuando te ves dos ya sabes que el monstruo tiene trampa o es alguien disfrazado, nunca he escuchado que ninguno fuese especialmente terrorífico, ningún niño cuyo monstruo de la parálisis del sueño sea un villano de la franquicia. Aunque si os soy sincero, a mí me daba un miedo que flipa el fantasma de la luna, el monstruo que aparece en la escena inicial de la primera película live action, aunque para esto eso no cuenta. Pero entre todo el metraje de Scooby-Doo a lo largo de los más de 50 años de franquicia hay algo que dejó frío a los espectadores y que por el miedo que daba solo emitieron una vez en la historia de Cartoon Network, el Scooby-Doo Project. El 31 de octubre de 1999, Cartoon Network emitió una maratón de Scooby-Doo para celebrar las festividades. Durante todo el día emitieron un extraño cortometraje en fragmentos que salían entre los programas justo después de los anuncios y antes de volver a la programación normal. Este episodio, que al reunir todos los fragmentos dura prácticamente 20 minutos, es una parodia de la película del proyecto de la Bruja de Blair, una película que se había estrenado apenas un par de meses antes. Para los que no conozcan la famosa película de terror, es del género found footage, es decir, que simula ser una grabación casera que han encontrado en una cámara abandonada y habla sobre un grupo de adolescentes que se adentra en un bosque que supuestamente está encantado por una bruja. La película da muchísimo miedo, o al menos a mí me lo da, en especial por el estilo de grabación que lo hace más realista, y eso es precisamente lo que mejor imita este corto de Scooby-Doo, en el que todo, a excepción de los protagonistas, es real. En los 20 minutos de metraje vemos a los personajes comportarse de una manera algo extraña a lo que estamos acostumbrados. Sí, mantienen la broma y el humor de la serie, pero sus conversaciones, cabreos y miedos son mucho más realistas y creíbles. De verdad que parece un creepypasta. No ayuda para nada que en todo momento estemos viendo metraje de un bosque tenebroso completamente a oscuras con cementerios, personas reales que chocan con lo caricaturesco de las voces y la amenaza constante de que salte un monstruo para asustarlos a ellos y a nosotros. Después de 15 minutos de búsqueda del monstruo que los ha asustado, atacado mientras dormían y dejado en tensión, se nos descubre que entre la oscuridad del bosque se encuentra Scrappy-Doo, lo cual quita de un plumazo toda la tensión que pudiese tener lo que estábamos viendo. Bueno, y lógicamente la actuación del perro es reutilizando metraje antiguo y CGI, porque esto es del 99 y como bien es sabido por todos, el 10 de marzo de 1983 Scrappy-Doo fue asesinado a balazos en las calles de Brasil a manos de un cartel rival. Si el episodio hubiese terminado ahí, todo perfecto, pero luego entran a una casa que da todo el mal rollo, les persigue el típico monstruo de la franquicia, Shaggy imita la icónica escena de la película del chaval mirando a la esquina y vamos con el desenmascaramiento. De nuevo lo típico, el monstruo es un chaval disfrazado que quería asustarlos porque es Halloween, nada raro, hasta que le cuestionan sobre por qué le asustó en la noche del cementerio y dice que él no ha ido a ningún cementerio en ningún momento. Entonces el monstruo salta otra vez, ataca a nuestros protagonistas, la cámara cae y deja de grabar mientras escuchamos a los personajes gritando desesperadamente. El episodio termina con música super tétrica, audios de la policía diciendo que han encontrado una furgoneta abandonada, montañas de Scooby galletas, pero ni rastro de los investigadores, mientras vemos aparecer lentamente un cartel de perdido de los 5 con fotos en blanco y negro. Durante todo el especial vemos a los personajes de dibujos desesperados. A Fred paranoico y temblando, a Daphne gritando, a Velma sin saber qué hacer, a Scooby perdiéndose en el bosque y a Shaggy casi llorando porque no sabe si lo va a encontrar de nuevo. Es una experiencia muy rara. Es como si hubiesen colocado personajes de una
una serie de dibujos animados donde todo sale bien sobre una película de terror donde el monstruo es peligroso, están bajo una amenaza real y ellos mismos no supiesen cómo reaccionar. No deja de ser un episodio de Scooby-Doo, es muy gracioso y está llenísimo de bromas para relajar el ambiente, eso dadlo por sentado. Pero es que en algunos momentos hasta te sientes incómodo por lo mal que lo están pasando, porque no estás acostumbrado a ver a todo el mundo asustado de manera tan realista y discutiendo entre ellos a gritos. Y en serio, si todo esto estuviese animado no daría ni la mitad de mal rollo, el realismo del escenario y que participen personas reales lo que lo asciende a otro nivel de surrealismo y terror. Es que hasta hicieron la furgoneta de verdad, pero definitivamente el final es la guinda del pastel. Todos los episodios de Scooby-Doo acaban con el misterio resuelto, el hombre detenido y Mr. Inc. saliendo victorioso del caso, pero en esta ocasión no solo no resuelven el misterio, sino que ni siquiera se sabe si terminan el episodio vivos. No sé qué se les pasó por la cabeza a la hora de hacer una parodia de una película que definitivamente ningún niño con la edad objetiva para ver Scooby-Doo debería conocer. Es que hasta la portada da mal rollo. Recomiendo encarecidamente verlo porque es una pieza de televisión sublime, de lo mejor que vamos a ver en el vídeo. Vamos, es que hasta ganó un premio Annie e hizo que le sacasen una secuela inspirada en La Noche de los Muertos Vivientes, pero esta da muchísimo menos miedo. Vamos con una de las series insignias del terror infantil, una que merece su propio vídeo y que definitivamente lo tendrá en su momento. Todos hemos leído algún libro, visto las películas o en lo que me voy a centrar, la serie, me refiero por si cabía alguna duda a Goosebumps. La serie Pesadilla o Escalofrío es una de las sagas de libros infantiles más queridas de los 90 y desde su primer libro en el 92 tardaron apenas 3 años en convertirlo en una serie de televisión donde adaptaban prácticamente al dedillo todas las historias. En serio, van al detalle. Esta serie es súper querida, súper mítica, está muy bien valorada y los efectos especiales prácticos me encantan. Su canción de introducción me da hasta escalofríos porque nada más escucharla sabía que se venía algo que daba miedo. He estado investigando y parece ser que en esta ocasión la serie estaba muy bien hecha en el sentido en el que los episodios daban miedo pero ninguno se pasaba de terror. Lógicamente todos tenían su episodio específico que les daba más miedo de lo normal por lo que fuese y había muchos monstruos que daban yuyu, pero nada superlativo. Aun con eso parece que el consenso general es que de los 74 hubo uno que sobresalía, uno que en general parecía dar más miedo que la media y dejar a los niños sin pasar la cadena por la noche por si se lo encontraban de frente. El primer episodio de la primera temporada, La Máscara Maldita. Como he dicho, La Máscara Maldita fue el estreno de la serie y supongo que para empezar con un bang tiene 2 partes para un total de 44 minutos de episodio, lo que se podría casi considerar una película. Además es una historia tan querida que tiene hasta secuelas en los libros y en la serie y una tercera parte solo en el libro. El episodio nos transporta a Halloween y nos cuenta la historia de Carly, una chica muy asustadiza que tiene la autoestima muy baja y sufre burlas constantes de sus compañeros de colegio, por lo cual decide vengarse dándole un buen susto y para ello necesita un disfraz que dé mucho miedo. Carly va junto a su mejor amiga Sabrina a una extraña tienda de disfraces en la ciudad donde buscando máscaras se encuentra con 6 que están muchísimo mejor hechas que las demás y además ya de por sí dan mucho mal rollo y decide que esas van a ser las escogidas. El tendero le dice que esas no están a la venta, que son demasiado terroríficas y lo son, vamos, es que hasta se mueven solas, pero Carly la roba, bueno, la coge y tira el dinero a su espalda. Ahora tiene la máscara, es por la noche y toca salir a pedir truco o trato. Aquí es cuando el terror empieza a sobresalirse. Carly llega a casa, se disfraza, coge el maniquí de su cabeza que su madre tiene de decoración y que le hizo porque la quiere mucho y se la lleva como accesorio para su disfraz. A medida que pasa el tiempo por la noche, la cosa empieza a complicarse, la voz le cambia, la máscara empieza a rezumar moco, la boca del disfraz empieza a actuar como la suya propia y Carly empieza a referirse a ella misma en tercera persona como si el maniquí y ella fuesen 2 personas diferentes. La chica, que de normal es súper dulce, se vuelve mala y violenta. En su viaje por el vecindario se encuentra a su bully y le empieza a echar la culpa y a decirles que le pidan perdón, y entonces la cabeza que le hizo su madre empieza a hablar y a moverse para pedir ayuda. Lo que hace que Carly, asustada, entierre la cabeza en el cementerio en el que están porque la escena de por sí no da para nada miedo y se va corriendo a casa, lo que nos lleva en mi opinión a la escena más terrorífica del episodio, cuando ve que no puede quitarse la máscara. Esta escena es escalofriante, ve a una pobre niña literal y visceralmente desesperada mientras ve que su máscara y su piel ya no tienen separación y son una sola. No puede quitársela ni aun cortándola con unas tijeras
porque dice que le hace daño a su propia piel y cuando se mira al espejo exclama que esos ojos ya ni siquiera son los suyos. Nuestra protagonista va a la tienda de disfraces a decirle a su dueño que le enseñe a quitársela y aquí nos cuenta cómo él creó las máscaras porque quería esconder su verdadera cara porque tuvo un accidente químico, hasta el punto en el que ahora mismo lleva una máscara. Mientras vemos el absoluto mental breakdown de la pobre, entendemos que las máscaras están malditas o poseídas y la única manera de romper el hechizo y poder quitársela es con amor verdadero por uno mismo. Entonces llega otra de las escenas que más miedo da, las otras máscaras persiguiéndola. Se mueven de una manera súper errática, borrosa y como si fuesen un fantasma. Es un agobio verla. La persiguen hasta el cementerio donde desentierra su antigua cara y esto hace que se espanten porque eso es una muestra del amor verdadero de su madre. El episodio termina con Carly consiguiendo quitarse la máscara y yendo a ver a su amiga y a su madre aliviada, para darnos un twist final en el que mientras la chica no se da cuenta, el hermano pequeño coge la máscara y se la pone, condenándose al mismo sufrimiento que ha pasado la chiquilla y haciendo que las máscaras voladoras vuelvan a por ellos. Esta película / episodio es sensacional, la niña protagonista actúa genial, el mensaje de que te tienes que querer a ti mismo es maravilloso y en serio hay un montón de escenas que dan un miedo que te cagas. La última, cuando el niño se pone la máscara, está hasta censurada porque la original que le presentaron al director daba demasiado miedo, imaginaos cómo sería. De verdad que cuando la estaba viendo, el momento en el que la máscara se le adhiere a la piel y dice que esos ojos no son los suyos me ha hecho sentir genuino agobio. Yo veo esto de pequeño y no quiero ponerme una máscara de goma en años. Y bueno, no por nada esta es una de las historias más famosas de todos los libros, apareciendo en películas, videojuegos y siendo de los VHS más vendidos. Entiendo que diese tantísimo miedo a los niños, pero es que no puedo decirle nada porque es simplemente una pasada de episodio. Y para terminar, toca hablar de la más grande, la serie infantil que más niños ha traumatizado, el nombre que más aparecía en las búsquedas de mis investigaciones y que tiene no uno sino varios episodios donde los creadores, aun siendo temática de terror, se pasaron de rosca. Me refiero, como no podía ser de otra manera, a Gaius, el perro cobarde. En mi experiencia, esta serie siempre ha tenido un poco el espíritu de Scooby-Doo, pero sus episodios y monstruos siempre daban muchísimo, pero muchísimo más miedo que los de la serie que acabamos de comentar. Repasemos los que más afectaron a los niños. Lo difícil es encontrar un episodio de Coraje que no traumatizase a los peques, pero en internet, entre sus 52 episodios, hay 3 que sobresalen por sus horribles criaturas. El primer episodio que quiero comentar es el conocido como La Maldición del Rey Ramsés, el séptimo episodio de la primera temporada que se estrenó el 7 de enero del 2000. Vaya día de jugar con los juguetes de reyes pasarían algunos. En este episodio, muy resumidamente, vemos como 2 ladrones roban una tablilla egipcia y deciden esconderla en algún lugar hasta que la policía deje de buscarlo, lugar que resulta ser el pozo de la familia de Agaya. Y justo después de hacerlo están huyendo, pero vemos como una sombra les dice que o devuelven la tablilla o sufrirán su maldición. Agaya ve todo esto desde la ventana y decide investigar al día siguiente llevando la tablilla a casa. Eustaquio aprende que es un artilugio que vale millones y decide quedárselo, cosa que hace que esa misma noche aparezca en su puerta el fantasma del dueño original, y aquí vinieron las pesadillas. El rey Ramsés es una criatura hecha del CGI más básico del mundo, pero que además parece que esté hecho a mala leche. No solo es el escenario completamente vacío con niebla, sino su cuerpo esquelético, ropa rota ondeando, cabeza calavérica y esa maldita voz. Ramsés no aparece más en el episodio, ya que el resto es la familia de Coraje intentando sobrevivir a las plagas que le manda, pero este episodio se ha quedado en la imaginería general como uno de los más terroríficos de la historia de la televisión, y eso que el bicho solo sale 40 segundos. Pero es que la siguiente criatura del Averno sale incluso menos tiempo. Nos vamos esta vez al último episodio de la serie llamado Perfecto, que se estrenó el 22 de noviembre del 2002. Sí, el del cocodrilo diciendo que Coraje es perfecto y que se lo jura por Dieguito Maradona, el mismo. Este episodio habla sobre Agaya sintiendo que hace las cosas tan mal que se inventa una profesora imaginaria de perfección que le enseña a ser perfecto, pero la cosa no se le da nada bien y de todos los 20 y pico minutos de episodio lo que dejó traumatizado a los telespectadores dura menos de 10 segundos. La noche después de la primera clase de perfección, el perrete está intentando dormir como le han enseñado, de manera perfecta, y de repente tiene una pesadilla y una especie de feto azul con cara humana le dice que no es perfecto. De nuevo exactamente lo mismo que con el rey Ramsés, el CGI tan arcaico, la cara realista y la maldita voz calmada y tétrica hace que esta escena de apenas segundos sea una de las que más recuerdan los fans de la saga y que en mi opinión da más miedo que el rey. Por último nos quedan las otras 2 criaturas que se suelen considerar las que más miedo dan de toda la serie. La primera es la niña del violín, un personaje hecho en Claymation que mete un screamer que no quieres 2, pero personalmente creo que la otra da muchísimo más miedo. Vamos con la primera parte del episodio 12 de la segunda temporada, llamado La Maldición, que se estrenó el 9 de noviembre de 2001 y cuya historia es simple. La familia está en su granja viendo como absolutamente
nada crece, justo maldice y exclama que es culpa de la tierra y todos siguen con su día a día. Entonces Muriel, que estaba en la cocina, escucha una voz que le exclama que se vaya y empieza a encantar la cocina para atacarle, lo mismo que le pasa a Eustaquio, que estaba duchándose en el piso de arriba. Todo acaba con ello en el sótano, donde aparece él. El espíritu de la luna de Recolecta es una cabeza ya no realista, sino que directamente es la cabeza de un actor real editada para que sea completamente blanca, no tenga ojos ni pelo y esté difuminada aún con detalle en la parte de la boca y la mandíbula. De nuevo, el verdadero terror de esta criatura es el choque de estilos con la animación 2D de la serie, igual que pasaba con las otras dos, pero creo que si fuese simplemente una persona no daría tanto miedo. Es el blanco nuclear y el que no tenga ojos lo que hace que esto sea demasiado. Y con esto creo que hemos hecho un pequeño repaso de algunos de los momentos más locos en la historia de la televisión infantil, donde los creadores no se lo pensaron mucho, o eso, o confiaron en que los niños iban a ser más valientes de lo que lo fueron. Lógicamente es literalmente imposible cubrir todos los episodios de todas las series que le han dado miedo a todos los niños del mundo, por eso me he ido a los más conocidos o a aquellos que directamente tuvieron que ser eliminados de antena por las quejas de los padres, porque si no, no sabría ni por dónde empezar ni por dónde acabar. El miedo es subjetivo y estoy seguro al 100% que todas las personas que vean este vídeo tienen sus experiencias personales con episodios de series específicas y puede que ninguno de los que he comentado les diesen miedo o ni siquiera los conociesen. Por ejemplo, hablando con mis amigos llegaron a comentar episodios de Hora de Aventuras como aquel de Halloween en el que aparece un espectro verde raro que resulta ser un fantasma de verdad, o el episodio de Los Simpsons de Homer al cubo, tanto en la parte en 3D como cuando va al mundo real. Y siendo español no podría dejar de mencionar Historias para no dormir, la famosa serie de los 60 emitida en televisión española, aunque nunca había un episodio, solo la intro en reposiciones y lo quitaba, y por eso y porque creo que realmente no era para niños no he comentado nada. Esa es la magia de esto y es lo que quiero que me dejéis en los comentarios. Decidme qué episodio de una serie infantil os aterrorizó de pequeño. Bueno, no tiene que ser una serie, puede ser una peli o un anuncio, y para que no os sintáis solo, a continuación vengo a contaros algunos de mis miedos. Para empezar, durante toda mi infancia tuve un miedo absurdo e irracional a todo lo que tuviese que ver con ET. En serio, era verlo a él o a cualquier anuncio, figura o póster y salía escopeteado detrás de las piernas de mi madre, y esto me duró hasta que tuve alrededor de 10 años. Es importante saber que la cosa que más miedo me daba en este planeta Tierra era Chucky, el muñeco diabólico, y por su culpa todo lo que tuviese que ver con muñecos moviéndose cuando no debían me aterraba, excepto por algún motivo Toy Story. Esto me lleva posiblemente a mi miedo más absurdo, el anuncio del Seat Altea XL. No te rías y deja que me explique. Para enseñar que el coche tenía un maletero enorme, mostraban cómo los peluches y juguetes del niño iban andando por la noche hacia el vehículo para meterse todo, y a mí el ver a los muñecos por la noche con un rayo de fondo moverse de esa manera me daba pánico. Además, no ayudaba la cancioncilla de los animales de dos en dos, y que el primer bicho que sale tiene los ojos muy raros, no me culpéis, el coche es del 2004 y el anuncio lo subieron a YouTube en 2006, o sea que yo tenía de 4 a 6 años, decidme que no soy el único. Y para terminar, también relacionado con Chucky y los muñecos que se mueven, el episodio que no debería darme miedo, que más miedo me dio nunca, el episodio de Halloween del muñeco ventrílocuo de Steve Urkel en Cosas de Casa o Todo queda en familia. A mí me encantaba Cosas de Casa cuando era pequeño y lo veía mucho en casa de mi abuela, pero un día cenando pasaron este episodio en los años en los que el miedo a Chucky estaba en mi prime, es decir, cuando tendría entre 5 o 6 años. Este episodio se estrenó el 25 de octubre de 1996 y es el séptimo de la 8ª temporada, por lo que lógicamente yo vi una reposición de cuando en España lo echaban en Telecinco, y su trama es lo más sencillo del mundo. El muñeco ventrílocuo de Steve Urkel es alcanzado por un rayo, gana vida y se hace malo, con sus odichas ocurrencias cómicas y con mucho humor físico que termina en que todo es un mal sueño de nuestro protagonista. Cuando digo que este episodio no da ni una pizca de miedo, lo digo de verdad, en todo momento el tono es de humor y a día de hoy me lo he visto por nostalgia y de verdad me encanta, en especial por cómo hacen ver que el muñeco está vivo. Ya sea con el muñeco ventrílocuo real en una pantalla verde o con unos cambios graciosísimos a una persona con enanismo o a un niño con máscara y disfrazado como Steve, que de verdad que me encantan. Pero es que me pilló justo cuando no me tenía que pillar, el muñeco tiene cara de cabreado y encima recuerdo que a continuación o a otro día emitieron la segunda parte del episodio, que fue el especial de Halloween del 97 en el que al muñeco de Steve lo acompaña el de Carl y de nuevo lo pasé fatal. Ahora sí, creo que con esto hemos echado un vistazo a unos cuantos episodios que a prácticamente todos los que los vimos en la época nos obligaron a dormir con una luz escondida por si un monstruo de CG, una máscara o una morsa nos acechaban debajo de la cama. Y con esto quiero comentar algo que me da mucha pena, y es que los episodios temáticos de Halloween realmente ya no existen como antes, no solo porque ya no consumimos la televisión de la misma manera, sino que los servicios de streaming se han cargado el concepto de cadena que te lanza episodios, anuncios
anuncios y series encadenados. Ojo, los servicios de streaming tienen muchísimas cosas malas, casi infinitas, pero el que podamos ver el episodio que queramos cuando queramos y solo de la serie que nos interesa no es una de ellas. Es solo que me da algo de pena que los niños ya no disfruten de la programación temática como antes, aunque creo que quejarme de algo así sinceramente no tiene sentido porque estar todo el día pegado a la tele tampoco era muy bueno. Pero bueno, al menos los creadores de contenido y los juegos como servicio han mantenido un poco el espíritu de las fiestas con vídeo y streaming temáticos y eventos, por lo que ya sabéis, si buscáis un disfraz para este año, id del retro, porque sinceramente da muchísimo miedo cómo puedo tirarme hablando media hora de un juguete del 2003 que tiene 2 anuncios y que encima haya gente que lo vea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, madre mía, otro vídeo que ha sido un agobio, no sabía por dónde tirar, qué episodio escoger o cuánto hablar de cada uno, pero al final la gracia de esto es que sea un poco lo que salga y no esté tan cuadriculado, así que espero que os haya gustado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro, Secret de Seventeen Colossus, The Thick Day, George for Fire, Exalterfield y Patata, Draculara, Van, The Yellow Jester, Benichi, Anson, Marlagraña, Aleiku, EPRF Tenina, Bran Borges, Abrafel y Blue Jester. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a toda velocidad a los adictos a los retro MarPG, Narlet Atli, Elian, Siri, Gregolio, Macalami, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Tapper, Gian, El Gordo Ciclón, Nachito Meza, Iván Malarde, Coitauve, Lautaro Allende, Aletón 911, Blanc, Retro Gamer, JBS, Dani H, Botqueen, Octavio Mauri, Leveno y Trombón, El Señor de Idiota, Señor Robot, Bluju, Lunerín, Luge, Gastón Rodríguez, Nico, André Morales, Gato Naranjero, Derek Fan, Suix, El Bartolomeo, Kimei Liendro, José Carlos Camacho, Radis, Pa, Diego, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Sabaini, Tapa, Nadia Pastelito, Choque 2, Pastelito, Lucio Allende, María Laura Muñoz, Valentín Balompié, 11.510, Rubén Guzmán, Nido, Rafa 2048, J515, Ale Severino, Manteca de Cacao, Camesmash, Tobias Leiva, Ramona, Joaquín Moyano, Clocket, Salmonciloide, Fran, Giro 16, Morgan Cata, Lomarelli, Irving, Tarancabla, Gamemaker, Isañero, Arián Gámez, Hakimi Art, Pato Blogger, Alzari, Pelusa Morales, Churriguazo, Otomo Syndicate, Kerviroz, Facu Vanegas, Chris, Xavin64, Alex Dronde, Swagger Fran, Hombre de M78, NCGRBD, John Dirnap, Andrés Flores, Tanguy Mandarina, RB2600TT, Lautaro Gómez, Tiago, Shindo L, Luis, Jutaichi Hikari, Juan Esteban, Mati Steve, Barbecue, Bara26, Ángel Gómez, Miss Pizzi, Sabrin, Mile, Neon Nexon Guy, Ana, Misael Flores, Apolo, Sebastián Incapié, Hellcat, Adreds, Ignacio Sánchez, Alex UTCM, Mimi Sayo, Estoy Fuera de Órbita, Kevin de Candyman, Maleficarum, Gastón Sánchez, Manu, Raichu Mexicalio, Belisco Parlante, Juan Esteban, Chechichan, Riri Draconi, VNTC, Caleb, Jael Baltio, Ángel Gómez, Barret Fran, Guir Alfan, Gastón Rodríguez, Jane Starlight, Yoshinobu, Chocomin, TNCGRBD, Daskel Chat, Neon Nexon Guy y Emma Cardos. Sé que nos estamos acercando a noviembre y estáis todos preocupados por el peluche. No os preocupéis, me están informando, ya he visto el primer peluche físico, así que ya mismo sacaré un vídeo de actualización. No desesperéis, que más desesperado estoy yo. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.